Vamos a hacer el proceso de deducción de algunas ecuaciones del movimiento circular uniforme y vamos a comenzar con el concepto de aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué es la aceleración centrípeta y cómo se relaciona con ese concepto de uniformidad del movimiento circular? Entonces, uno de los puntos del movimiento circular uniforme es que la partícula va a recorrer una trayectoria circular en una cantidad de tiempo constante, de forma tal que describe los mismos círculos constantemente. De allí la circularidad y la uniformidad. Sin embargo, la aceleración en ese caso no es una constante como tal. Debido a que la partícula se mueve en el plano XY, la aceleración es un vector. Si modeláramos el vector aceleración como una coordenada polar, tendríamos lo siguiente. El vector aceleración, como tal, la definición formal de aceleración, tiene dos componentes: la magnitud de dicha aceleración y un ángulo. Para que el vector aceleración sea una constante, tanto la magnitud del vector como su ángulo con respecto al eje X deben ser constantes. Sin embargo, como la partícula cambia de dirección en todo momento, entonces el ángulo no es constante, aunque la magnitud de la aceleración sí lo sea. Ahora, el punto con la fórmula de la aceleración centrípeta va a ser obtener una relación entre los vectores de posición, la velocidad y la aceleración, que en este caso sería entendida básicamente como el cambio en la dirección, no en la magnitud, del vector aceleración. Entonces, para hacer esto, el modelo siempre nos va a pedir tener un vector posición inicial y un vector posición final. Bien, de estos dos vectores, posición inicial y posición final, podemos decir algunas cosas también en términos de sus coordenadas polares. Y es que si nos basamos en la definición básica del círculo, entonces la magnitud de la posición de la partícula en el movimiento circular uniforme debe ser constante para que el movimiento sea en efecto un círculo. El radio, que sería la distancia entre el punto, la partícula y el eje de coordenadas 0, 0, debe ser constante en todo momento para que sea un círculo. Si la magnitud del vector de posición se mantiene y lo único que cambia es el ángulo con respecto al eje de coordenadas X, eso significa que en las coordenadas polares el R de magnitud de posición inicial y posición final va a ser el mismo, y lo podemos simplificar a simplemente una R, sin importar que sea inicial o final. Y lo único que va a cambiar va a ser la magnitud del ángulo, que ese sí va a tener un ángulo inicial y un ángulo final. Bien, vamos a dejar estas relaciones por aquí abajo mientras seguimos extrayendo otras cosas del análisis de la gráfica. Entonces ya nos podemos olvidar de la trayectoria circular e incluso del eje de coordenadas. Y ahora vamos a hablar del asunto de la velocidad. Para que la partícula se pueda mover en una trayectoria circular uniforme, es necesario que el vector velocidad siempre sea perpendicular al vector posición, formando un ángulo de 45 grados. Y ese ángulo siempre se va a mantener constante independientemente de la posición que adquiera la partícula. ¿Ok? Ahora, el punto realmente es el siguiente. Y es que los vectores posición y los vectores velocidad van a formar ángulos semejantes.
y vamos a demostrarlo visualmente. Tomamos nuestros vectores velocidad y vamos a girarlos de forma tal que podamos ver la similitud de los dos triángulos. Bueno, no es que me quede muy exacto. Y aquí está. Ambos forman de hecho el mismo triángulo. Y por lo tanto, la resultante de los vectores velocidad y posición van a tener la misma magnitud. La única diferencia real es el ángulo. Entonces permitamos colocar unos símbolos extra para aquí para las resultantes. Entonces la resultante de posición inicial y posición final va a ser el cambio de posición o desplazamiento. Y vamos a colocar también, bueno, esta era la velocidad inicial y esta era la velocidad final. De hecho se me olvidó colocar la F. Y la resultante de los dos vectores es el cambio de velocidad. Y aquí ya nos estamos empezando a acercar a un concepto de aceleración, porque recuérdese que la aceleración va a ser el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Ahora, el punto es que el vector de desplazamiento y el vector cambio de velocidad, al tener la misma magnitud, se los puede relacionar matemáticamente por medio de sus vectores, de sus coordenadas polares. Entonces tenemos la coordenada polar del vector desplazamiento y la coordenada polar del vector posición. Retomando lo que habíamos dicho anteriormente, la magnitud de ambos vectores es la misma, aunque el ángulo con respecto al cual se está realizando las dos mediciones sea diferente. Entonces, las magnitudes, estas de acá, no son lo mismo que el vector completo, porque el vector completo toma en cuenta los ángulos que no son iguales. Sin embargo, como las magnitudes sí son iguales, podemos emplear o comenzar a escribir una relación. Y es que la magnitud del vector desplazamiento va a ser igual al cambio de la magnitud del vector posición. Y vamos a comenzar con la simplificación de la simbología que tenemos. Vamos a comenzar con el primer triángulo y lo vamos a representar de forma que esté alineado con el eje X. Entonces, tal como habíamos dicho anteriormente, la magnitud de los vectores posición inicial y posición final son los mismos. Entonces vamos a simplificar ambas expresiones y vamos a denominarlas simplemente R o radio del círculo. Y como el triángulo que forman los vectores velocidad es semejante, entonces vamos a hacer lo propio con el vector velocidad. Siendo que antes lo simbolizábamos con una vector velocidad inicial y un vector velocidad final, simplemente vamos a decir que es una magnitud constante de velocidades iniciales y finales. Bien, con esta simbología más simple, entonces vamos a relacionar. Y para simplificar la relación trigonométrica podemos girar nuevamente ambos triángulos de forma tal que los cambios de posición y velocidad queden alineados con el eje Y. De esa forma solo tendremos que emplear una relación trigonométrica y es la que relaciona al eje y es el seno. Entonces vamos a escribir la fórmula trigonométrica que emplea el seno, tanto para las posiciones como para las velocidades. Ahora lo que procederemos es despejar el seno de teta en ambas fórmulas para poder igualarlas. Bien, despejamos el seno de teta y ahora igualamos ambas fórmulas.
Bien, ya nos hemos deshecho de los ángulos y ahora tenemos una fórmula que nos está relacionando cambio de velocidad y cambio de posición. En este punto es conveniente recordar la definición de la aceleración promedio. Entonces la aceleración promedio va a ser igual al cambio de velocidad con respecto al cambio de tiempo. Y como ambos son cantidades vectoriales, pues descolocamos el signo de vectorialidad. Ahora lo que procederemos para calcular esta aceleración promedio es despejar la magnitud del cambio del vector velocidad en esta fórmula, pasando esta velocidad, esta magnitud de velocidad inicial o final, de dividir a multiplicar. Entonces pasa a multiplicar y con esto podemos reemplazar este valor de acá en este de acá a través de la igualdad presente en ambas fórmulas. Entonces suprimimos este que está multiplicando de forma directa y reemplazamos por los valores que teníamos. Ahora simplemente se trata de reorganizar. Vamos a dejar todos los que sean cambios en un factor y todos los que son variables simples en otro factor. Entonces la aceleración promedio por el momento va como cualquiera de las magnitudes de la velocidad inicial o final dividido entre cualquiera de las magnitudes de la posición inicial o final multiplicado por el segundo factor, que es el desplazamiento dividido entre el cambio de tiempo. Ahora bien, si notan, este valor de acá es de hecho la definición de velocidad promedio, por lo que esta fórmula podría expresarse del siguiente modo como magnitud de cualquiera de los vectores velocidad dividido entre la magnitud de cualquiera de los vectores posición multiplicado por la velocidad promedio. El problema es que no nos sirven las velocidades promedio y no la podemos relacionar con una velocidad instantánea. Por lo tanto, debemos transformar esa velocidad promedio en una velocidad instantánea. Para hacerlo, se necesitan las herramientas del cálculo, pues el objetivo es cambiar esos cambios finitos a cambios infinitesimales. En otras palabras, hay que derivar una función. Sin embargo, por definición, sabemos que el cambio infinitesimal de posición dividido entre el cambio infinitesimal del tiempo no es otra cosa sino la velocidad instantánea, la cual podemos multiplicar por esta otra velocidad instantánea, quedando como velocidad al cuadrado dividido entre la magnitud de cualquiera de los vectores posición. Y a esta aceleración, que ya no es un promedio, la llamamos aceleración centrípeta o aceleración sub c. Esta aceleración centrípeta, como mencionamos al principio, aunque no la mencione de forma implícita, va a relacionar realmente es el cambio de los ángulos con respecto a las magnitudes constantes. Bien, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.